Roberto Salcedo, alcalde del Distrito Nacional, está con nosotros. Saludos, bienvenido. Qué bueno tenerle por acá, alcalde. Muchas gracias, Cristian. Yo feliz de estar aquí. Usted sabe más que nadie que me une a este canal un vínculo afectivo. Sí. Y a este estudio. Muchos años. Recuerdos que habrán de permanecer en mí por siempre. Qué bueno. Sí. Eso es interesante. Mire, el año, si pudiéramos hacer un repaso rápido del año, de lo que ha hecho la alcaldía de la capital, uno como queja ese transporte, en algunos lugares todavía persisten bolsones de basura. Antes de entrar a este espacio me hablaban de la zona de la Núñez de Cáceres con Gustavo Mejía Ricard, esta zona por ahí, y en la zona del zoológico, que siempre ha habido problemas, pero repasemos grosso modo el año y vayamos luego a esos puntos focales. Mire, yo pienso que la ciudad ha tenido un año importante. Primero nos ha permitido consolidar algunas de las políticas que hemos venido aplicando en el territorio. Hemos mejorado de manera sustancial el sistema de recogida de desechos. Las empresas que tienen esta responsabilidad este año han adquirido unas 60, 70 nuevas unidades, camiones compactadores nuevos, lo cual garantiza al sistema de recolección una mayor fluidez. No podemos perder de vista... Perdón, ¿cuántas son? ¿Perdón? ¿Cuántas empresas son en la capital? Nosotros tenemos 2 empresas, fíjense cómo está distribuido. Nosotros tenemos 2 empresas grandes, una recoge en la circunscripción número 1 y gran parte de la número 3, y una que recoge desechos en la circunscripción número 2. Pero amén a esto, como nosotros tenemos un cordón de barrios de alta sensibilidad que están en toda la ribera del río Ozama e Isabela, ahí nosotros logramos conformar 5 empresas de recolección de desechos de vocación comunitaria, con el liderazgo comunitario. Ordinariamente, esos desechos, digamos un 40% de los desechos que se generaban en ese cordón, iban directamente al río Ozama e Isabela. Como hoy esos desechos tienen un valor importante, porque la alcaldía paga $25 por tonelada, esos desechos han dejado de ir al río. Entonces ya estas empresas se encargan de extraer esos desechos de zonas altamente vulnerables, sensibles, pero de difícil penetración para un camión. Ellos han diseñado algunos sistemas que les permiten, con carretillas, con camioncitos mucho más versátiles, introducirse en esos lugares y extraer esos desechos. Esas empresas recogen diariamente unas cerca de 500 toneladas de desechos, que es importante. Pero además hay un sistema que recoge a los grandes generadores de desechos. Hay 2 compañías que se encargan, por ejemplo, si esta empresa es muy grande y produce muchos desechos, entonces ellos contratan a una empresa privada que les recoge. Es decir, son los grandes generadores. Así se conforma el sistema de aseo del Distrito Nacional. Todavía hay la zona digamos, de transportación, una zona media, en la zona de Villas Agrícolas. Claro que sí, así es. Y luego van al vertedero de Duquesa. De Duquesa, así es. Que me gustaría saber si no la oigo en los medios. Parece que las cosas funcionan bien. Están funcionando. En la comunidad de Villas Agrícolas tenemos una estación de transferencia de desechos. Diariamente por ahí atraviesan unas 700, 800 toneladas de desechos. Cuando hemos tenido algún nivel de crisis, de incertidumbre con el manejo de los desechos por el impacto que nos ha generado Duquesa, han podido atravesar por ahí unas 1000 toneladas de desechos. ¿Qué establece el Master Plan de Aseo de la ciudad de Santo Domingo? El Master Plan de Aseo establece que los volúmenes que produce el Distrito Nacional requiere obligatoriamente de 3 estaciones de transferencia, mínimo, para poder manejar esos volúmenes. Fíjense que ciudades como Tokio, los camiones que recogen los desechos son camiones pequeños. ¿Por qué? Porque en Tokio hay cientos
de estaciones de transferencias, microestaciones de transferencias. Entonces este camioncito recoge, va y lleva a la estación de transferencia, regresa, y entonces eso le da una versatilidad al sistema porque se extrae los desechos rápidamente del espacio público, del espacio urbano. ¿Hay zonas en que se puedan colocar esas dos adicionales? El gran problema del Distrito Nacional es que nosotros estamos confinados en 92 kilómetros cuadrados, o sea, nosotros carecemos de espacios. Sin embargo, estamos identificando para el próximo año ya tener en funcionamiento una segunda estación de transferencia. Eso nos daría a nosotros, esta segunda estación de transferencia sería una estación de transferencia ambiental, porque se especializaría fundamentalmente en la recolección de escombro y poda. De esta manera nosotros estaríamos descongestionando de manera sustancial a villas agrícolas. Prestaría servicio, aparte de ese eje, Centro Histórico, Gascue, María Auxiliadora, 24 de abril, 27 de febrero, Los Guandules, Guachupita, hasta llegar a Las Cañitas y hasta llegar a Gualey, ¿Dónde si fuese necesario. Estamos ponderando la posibilidad en un solar grande que hay en la cercanía del puente. Hay un solar ahí que no produce ningún impacto. ¿El puente Duarte? Del puente Duarte, sí. Claro, es una estación, sería una estación modelo, donde usted no vería nunca el proceso de transferencia, porque todo estaría bajo techo, es decir, que no existiría el impacto ambiental, es imperceptible totalmente. Y eso le daría una gran versatilidad a una ciudad que por demás, por las condiciones de insulares que somos nosotros, estamos permanentemente expuestos a recibir el impacto de un evento de la naturaleza, de un huracán y demás. Y por lo tanto, tener nosotros esa capacidad de extraer rápidamente los desechos del espacio público, para nosotros es altamente positivo. Alcalde, antes de movernos a la recuperación de espacios públicos, como Zona Duarte con París, Eterno Dolor de Cabeza, José Martí, esos lugares, ahora que pasé por la Ortega y Gasset entre Kennedy y San Martín, que de repente uno viene a Ortega y Gasset sur-norte, traspasa la Kennedy y todo es un cuello de botella porque hay muchos negocios, talleres, etcétera. Hay zona de muchos talleres. Esta zona del 7, kilómetro 7, 8 de Las Sánchez, que ha sido como un problema permanente, que tiene que ver con la actitud de los ciudadanos, quizás más que con la labor del ayuntamiento. Pero ¿cómo eso se podría armonizar? Porque yo veo zonas de la capital que digo, ¿qué es lo que pasa aquí? Y en ocasiones pienso, sería de maldad que se coloca, así como se logró hacer empresas comunitarias en lugares en que las personas se quitan la suciedad y se ganan dinero. ¿Qué podría hacerse en algunos lugares en que uno ve que se necesita cierta armonía? Porque luce como imposible. Mire, lo primero es, aquí nosotros logramos con la misión japonesa, con la JICA, el más profundo estudio que se haya realizado al sistema de aseo del Distrito Nacional. Todo está debidamente estudiado. Primero, por la trama urbana de la ciudad, cómo se conformó esa trama urbana. Usted puede apreciar que en medio de un residencial, usted se encuentra un bolsón, usted encuentra una zona muy deprimida. Si usted se va, por ejemplo, aquí a la Winston Churchill con Sarasota, se encontrará que detrás está el Manguito, que es una zona de gente muy laboriosa, muy trabajadora, pero es de no tan fácil acceso para un camión compactador entrar a recibir la basura. Entonces, ¿qué hace la comunidad? Que la saca a las avenidas. Pero eso es una realidad social que tenemos ahí. Lo propio ocurre en Naco con la yuca y ocurre en otros puntos de la geografía del Distrito Nacional. Bueno, para esto lo que nosotros hemos ampliado son las frecuencias para poder responder a esa necesidad que tiene, porque usted no le puede pedir tampoco a un municipio que vive en una sola pieza
que mantenga la basura ahí concentrada, porque el camión le toca el miércoles, porque usted está generando elevadísimos niveles de contaminación a ese entorno. Entonces, ¿qué hacen ellos? Que sacan esa basura para que el camión pase. Lo que hemos establecido es un circuito para darle a esto, digamos que 3, 4 pasadas al día y mitigar el impacto visual que eso podría tener. Obviamente, cuando entren en funcionamiento las demás estaciones de transferencia, ya nosotros tenemos todo, y lo establece así el master plan, el diseño para entrar en el proceso de clasificación de desechos en el origen, que es otra dimensión del tema del aseo. Pero para esto nosotros necesitamos tener la estructura que requiere la ciudad de Santo Domingo para que ese proceso sea sostenible. Si no es solamente anunciar un proyecto por anunciarlo, sino hacerlo sostenible en el tiempo, que como política funcione, que usted tenga los lugares adecuados, que usted tenga la cantidad de camiones adecuados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema que actúa de manera arrítmico. Mientras en otras ciudades los desechos se recogen en horas de la noche, aquí nosotros tenemos que recogerlo en horas del día. ¿Por qué no se puede? Por una razón muy sencilla. Duquesa está cerrado en horas de la noche. ¿Por qué Duquesa está cerrado? Bueno, porque imagínese usted el difícil acceso a Duquesa, falta de luz, los camiones no quieren arriesgarse en horas de la noche. Aparte de eso, que como no existen las condiciones, se han estado haciendo esfuerzos para crearlas y para poder verter en horas de la noche. De hecho, antes de que se produjera la crisis que se produjo meses pasados, ya nosotros habíamos establecido unos avances de manera significativa en Duquesa y ya estábamos llegando hasta la 1 de la madrugada. Eso para nosotros es importante, porque imagínese usted, Cristian, en medio de esta atomización del tránsito que tenemos en el Distrito Nacional, fruto de más de 1 millón de dominicanos que cada día penetra el Distrito Nacional, usted tener 200 camiones recolectores de desechos interactuando en el territorio, eso es terrible. Pero ¿qué pasa? ¿Es culpa de la alcaldía? No. Es que como nosotros estamos confinados, no tenemos una disposición final que pueda trabajar en horas de la noche y que yo pueda decir, no hay ningún problema. Los camiones van a amanecer, como en todas las ciudades del mundo, recogiendo los desechos en horas de la noche. La mancomunidad o FEDOMO o la coordinación de las alcaldías del Gran Santo Domingo deben hacer un gran esfuerzo porque es un problemazo. Le sale más caro a las ciudades o a la ciudad de Santo Domingo y a la ciudad oriental lo que provocan los camiones circulando en gasto de combustible y tiempo y todo esto, que lo que se puede invertir en hacer un turno totalmente de acuerdo. Yo he planteado eso en todos los escenarios. Y no hay manera que se entienda. Y no hay forma. Porque mire, le caen maldiciones al alcalde. Yo en estos días es verdad que es Roberto. Que es amigo mío. No, pero es que eso ocurre. Eso no debería estar ocurriendo en esta ciudad. Si nosotros estuviésemos gerenciando el relleno sanitario de Duquesa, posiblemente la suerte sería diferente, porque nosotros estamos claramente convencidos de que esta situación hay que revertirla. No puede una ciudad que aspira a ser competitiva tener 200 camiones recogiendo desechos a la 1 de la tarde. Es decir, eso es una locura. Por cierto, ¿qué se haría con la zona colonial? Que hay un esfuerzo muy importante y que está avanzado. En términos de recolección de basura y de situaciones que uno ve que no pueden continuar en una zona que se está transformando y que será un punto importante como lugar turístico en la ciudad de Santo Domingo. Mire, ahí se estaba aplicando un programa muy interesante que se llama Redime. Ese programa, que lo estamos llevando a cabo con una entidad italiana, nos ha permitido, primero, estudiar el problema del centro histórico. Y ahí se inició todo un proceso de clasificación de desechos en el origen. Lógico, el proceso se ha desacelerado por la intervención que se está llevando a cabo en este momento en el centro histórico. Incluso una de las empresas que tiene la responsabilidad de recoger los desechos en el Distrito Nacional, que es ADN Service,
adquirió 4 unidades nuevas para el centro histórico, 4 camiones pequeños, como lo establece la normativa del centro histórico. Ahora, con la entrada en funcionamiento el próximo año, si Dios así lo permite, de la segunda estación de transferencia, usted verá cómo el centro histórico tendrá un sistema como debe ser, estableciendo las rutas y frecuencias, estableciendo la clasificación en origen, y usted no tendrá la oportunidad de ver una funda en un lugar adecuado. Obvio, para esto hay todo un proceso de concientización de la población que reside en el centro histórico, de que todo este esfuerzo que se ha venido haciendo de revitalización de la ciudad obandina requiere obligatoriamente del compromiso, de la solidaridad de la municipalidad que reside ahí. Porque en todos los lugares donde usted ve que funciona un sistema es porque hay un nivel de comprensión y un nivel de cooperación de los municipios que residen en ese entorno. Entonces, aquí hay un tema también educacional. Nosotros tenemos que prepararnos para los desafíos que aguardan estos territorios a futuro inmediato. Mire, antes de ir al cambio comercial, brevemente, imposible de resolver el tema Duarte, París, José Martí, un poquito más allá, el doctor Betances. Mire, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Y un poquito más para acá, con Juan Bautista Vicini. Mire, si usted hace un inventario de lo que ha pasado en la ciudad de Santo Domingo a partir del 2002, tiene que convenir que gran parte del territorio del Distrito Nacional ha sido rescatado por nuestra administración. Si usted se va al eje marítimo de la ciudad, eso era un arrabal desde la Plaza Juan Barón, Guivia, y ni hablar del eje Plaza Omar Torrijos hacia Manresa. Todo ese eje se recuperó. Si usted se va, por ejemplo, desde La París hasta La Mella, incluyendo el Parque Enriquillo, que daba la impresión que era una utopía pensar siquiera que se podía recuperar. Eso se recuperó. Ahora, ¿sobre qué base se recuperó? ¿Qué se implementó ahí para lograr ese objetivo? Mire, ahí funcionó un amplio y arduo nivel de concertación con todos los agentes y actores que influyen en la zona. Desde los comerciantes formales, los comerciantes informales, los boneros, el gobierno central, y en esto le agradezco al presidente Leonel Fernández, que cuando me acerqué a él y le dije de la situación que nosotros teníamos en ese eje y que nuestra intención era rescatar para generar un primer modelo aquí en la avenida Duarte, incluyendo el Parque Enriquillo, el presidente Leonel Fernández inmediatamente instruyó al Ministerio de Obras Públicas e iniciamos el proceso. Ahí los comerciantes aportaron 30 millones de pesos para un proceso de indemnización. El gobierno central del presidente Leonel Fernández invirtió cerca de 400 millones en el soterramiento del cableado, ampliación de las aceras y la generación del paseo comercial. La alcaldía del Distrito Nacional invirtió más de 50 millones en la recuperación y construcción del Parque Enriquillo. Cuando usted comienza a sumar 400 millones el gobierno central, 50 millones la alcaldía, estamos hablando de 450 millones, más 30 millones de indemnización, estamos hablando de 480 millones en ese momento. Si ese mismo modelo, que es el que debe aplicarse ahora para la recuperación de esos ejes que usted hace referencia, ¿cuánto? Tenemos que pensar que necesitaríamos mínimo de unos 600 millones de pesos para la recuperación de ese entorno. Ahí hay un tema de carácter social. Es bueno que se entienda de una vez y por todas que el tema espacio público hace años que dejó de tratarse por la vía de la fuerza. Hay que generar un proceso de concertación con esa gente, que es lo que permite que eso tenga sostenibilidad en el tiempo. Fíjese que en el pasado se hicieron muchos intentos por llevar la guardia y todos fueron intentos fallidos. Usted se va al Parque Enriquillo y es un parque de jardines. Ahí nadie se atreve en el Parque Enriquillo a colocarse a vender nada. ¿Por qué?
porque ya el medio condicionó a la gente se da cuenta de que eso se recuperó y la gente respeta eso. Entonces, lo propio debe ocurrir y ya tenemos todo el proceso avanzado para el próximo año, tanto con la Asociación de Comerciantes de la Duarte, con las asociaciones de buhoneros que interactúan ahí, y plantearle al presidente Danilo Medina ya para el próximo año que nos acompañe el gobierno entonces a la recuperación de ese eje. Yo pienso que con la metodología, con el sistema que ya vimos que ha funcionado en el Distrito Nacional, yo no tengo duda de que ese proceso se va a cumplir y se va a cumplir bien. De todas maneras, en este momento nosotros estamos construyendo una microplaza para unos 50, 60 vendedores de los que están en la zona ambulante, y ese mismo modelo tenemos que replicarlo de forma y manera que podamos construir un circuito de microplazas para dar respuesta a esa cantidad de personas que están ahí ganándose el sustento de sus familias, porque esto hay que verlo en esa dimensión social también. Mire, tenemos que ir a comerciales, regresaremos en breve con el alcalde de la capital, Roberto Salcedo. Continuamos este encuentro extra con el alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo. Alcalde, hablábamos de la recuperación de los espacios públicos, algo que es sumamente importante, y usted hacía referencia a que ha hecho una labor que todos le reconocemos en diferentes puntos de la ciudad de Santo Domingo. Y necesariamente estamos hablando de recursos. Usted confía en que el gobierno pueda auxiliar a la alcaldía para esos trabajos que están pendientes. Pero ocurre que el presupuesto está ya aprobado, incluso el gobierno fue muy rígido, entiendo yo, que ni los recursos a la Junta Central Electoral en un año preelectoral se los colocó, sino dijo que como que van a estar aquí en el bolsillo de un candidato potencial, como es el presidente Danilo Medina. Entonces, ¿cómo buscar fórmulas para lograr eso? Al final, ¿en qué nivel porcentual quedaron los ayuntamientos de ese 10% que toca por ley? Mire, el problema es que en la medida en que crece el presupuesto nacional, el gran presupuesto, disminuye el porcentaje, paradójicamente, porque pienso que en este año nos tocará menos de un 4% de ese 10%. Para nosotros es una situación bastante compleja, porque como usted comprenderá, en la medida en que nosotros construimos un parque, elevamos el gasto del ayuntamiento. En la medida en que nosotros entregamos una funeraria municipal, estamos incrementando el gasto del ayuntamiento. Por mantenimiento. Por mantenimiento, efectivamente. Cada día son más los espacios que se rescatan, es más el proceso de arborización y por vía de consecuencia aumenta de manera sustancial el gasto del ayuntamiento del Distrito Nacional, que tenemos unos recursos literalmente frisados. Para que usted tenga una idea de la dimensión de este problema, una ciudad como Quito maneja un presupuesto con una población de 1.500.000 personas, maneja un presupuesto de 1.500 millones de dólares al año. ¿Y usted? ¿1.500 cuánto? San Juan, Puerto Rico, para una población cercana a los 400.000 habitantes, maneja 800 millones de dólares al año, sin contar las ayudas federales. La ciudad de Santo Domingo, que tiene una población que reside, que duerme, de más de 1 millón de personas, y una población flotante de 1 millón, que cada día nos impacta el territorio, y que bueno, porque nos genera una dinámica económica. Pero lo que nosotros manejamos es cercano a los 80 millones de dólares al año, para una ciudad que tiene que levantar todos los días 2.000 toneladas de desechos. Aquí lo que se hace es administrar crisis en la ciudad de Santo Domingo. Administrar crisis. El máster que nosotros hemos hecho en administrar crisis. Sin embargo, adversarios políticos y aspirantes a la alcaldía de la capital, cuando uno los entrevista dicen, antes era el Gran Santo Domingo
eran, no recuerdo la cantidad de kilómetros, pero más de 1000 o 900, más de 1000. Roberto tiene 92. Sí. Y tiene se ha multiplicado por 30 el presupuesto. Entrevistábamos hace unos días a Fello Suberví, que aspira a regresar, que fue 2 veces alcalde, y hacía esa comparación, y cuando hemos hablado con Pacheco también se hace ese paralelismo. Sí, claro, porque es un análisis cómodo, ¿no? Un análisis político. Tiene un territorio más pequeño, aparentemente recibe más recursos, pero ¿cuánto ganaba un obrero en esas administraciones? 800 pesos. ¿Cuánto gana ahora? ¿Cuánto? ¿Cuánto tenía de seguro? ¿Cuánto tiene ahora? ¿Cuánto costaba un galón de gasolina en esos gobiernos municipales? ¿Cuánto cuesta ahora? Es decir, cuando usted cuantifica todo eso, ¿cuánto costaba una goma de un camión? ¿Cuánto cuesta ahora? Ni pensar. Es decir, estamos hablando de 2 escenarios totalmente diferentes. Yo estoy seguro que con lo que usted ganaba hace 10 años, usted no puede vivir ahora. Tan sencillo como Cero eso. mata cero, no. No puede, no puede. Entonces, es muy cómodo. Cuando nosotros recibimos la ciudad de Santo Domingo, aquí no había un solo parque, uno, que la familia pudiese decir, yo voy a este parque a estar con mi familia. No podía, todos estaban secuestrados en manos de los delincuentes. No había mantenimiento de parques y plazas, no se invertía en nada de eso. Hoy hay toda una estructura de mantenimiento de parques y plazas en el Distrito Nacional, que con sus precariedades, es verdad, nosotros tenemos un circuito de 3 funerarias municipales. El próximo año, a febrero, marzo, como mucho, tenemos un circuito de 5 funerarias municipales. ¿Qué significa eso, don Cristian? Que estas 3 funerarias municipales que funcionan en este momento dan cada una 50 servicios mensuales promedio. 150 familias del Distrito Nacional reciben servicios de velatorio gratis en ese momento aciago que ellos los necesitan. Y eso no le cuesta un centavo. Eso lo cubre la ciudad de Santo Domingo. Eso no existía antes. Es decir, cuando usted viene a ver y cuando usted cuantifica el gasto que tiene hoy una administración, no es ni remotamente lo que se tenía antes. Antes se recogía basura y el problema se resolvía con 2 o 3 canchas, con hacer canchas. Ya la dimensión del problema de la ciudad es otro. Y esta es una ciudad que tiene que entrar en un marco de competitividad. Aquí hay que venir a pensar ya en una agenda de la ciudad de Santo Domingo que sea capaz de responder a un nuevo esquema. Alcalde, por ejemplo, uno nota en lugares como Naco, en lugares como Evaristo Morales, que de repente en un bloque donde habían 12 casas, 12 viviendas, tenemos edificios de apartamentos, 12 torres, y lo que eran servicios para 5 personas, de repente es un servicio para 300. Así mismo es. ¿Cómo controlar eso? Porque uno ve como un gran desorden en el sentido de personas saliendo, servicios, circulación por una avenida, estacionamientos. O sea, eso es un problema que deberían coordinarlo cuáles instituciones y cuál es la responsabilidad de la alcaldía en ese sentido. O sea, yo de repente compro una casa, la zona permite 20 pisos, hago 20 pisos, conecté del agua, servicio de luz y para adelante. Miren, yo he dicho y ratifico aquí en su programa que el Estado dominicano tiene que abocarse a un proceso de reformulación de las competencias de las instituciones. No es posible que 5 instituciones tengan que ver con tránsito. Es que eso es una locura. Las ciudades que usted ve orden, que usted ve un tránsito organizado, es porque hay una institución que vela por el tránsito. Pero esa institución está dotada de todos los requerimientos que requiere para un correcto control del tránsito. Yo les cito un ejemplo muy sencillo. ¿Quién controla la AMET? ¿La alcaldía del Distrito Nacional? No. ¿Cómo me pueden exigir a mí que controle el tránsito?
yo salir a la calle con una varita. No. Para eso se requiere de que la alcaldía maneje la autoridad metropolitana, para que sea desde la alcaldía que se establezcan las políticas, como ocurre en la ciudad de Nueva York, como ocurre en Buenos Aires, como ocurre en Madrid, como ocurre en todas las ciudades desarrolladas. Aquí nosotros tenemos 6 instituciones que tienen que ver con el tránsito. Imagínense usted lo que es convocar 6 instituciones que tienen que ver, cada funcionario viene con un folio debajo del brazo con la solución. No es así. Entonces tenemos nosotros que redefinir las competencias para que el territorio pueda mostrar resultados tangibles frente a los ojos de la municipalidad. Eso que usted hace referencia, mire, ¿en qué nosotros hemos trabajado a lo largo de estos años, que son posiblemente de los intangibles que la gente no aprecia? La circunscripción número 1, que ha sido la circunscripción de mayor vocación de crecimiento vertical, tiene todas sus normativas. En NACO se tiene claramente establecido cuántos niveles se aprueban y cuántos niveles no se aprueban. Eso está ahí, pero eso fue debidamente consensuado en la ciudad de Santo Domingo. Se hicieron vistas públicas, eso no fue espalda. O sea, las reglas de juego están claras. Ahora, hay un proceso. ¿Quién maneja las aguas residuales? La CAS. No es el ayuntamiento, nosotros manejamos las aguas pluviales. Fíjese bien, cuando hablamos de interconexión de las aguas residuales, de los baños sanitarios, ya eso es la CAS. Ahora, ¿qué hizo el gobierno del presidente Leonel Fernández? Aprovechando la construcción del metro, logró construir 4 grandes galerías en el Distrito Nacional. Y eso habrá que agradecérselo siempre al presidente Leonel Fernández, que tuvo la visión de dotar al Distrito Nacional de esas 4 galerías. Hay que completar. Faltarían creo que unas 4 galerías adicionales para decir que el Distrito Nacional cuenta con un verdadero sistema de drenaje pluvial y sanitario. Y hemos iniciado un proceso de interconexión. Ahora, lo que usted dice es una gran realidad, pero son realidades que viven hoy todas las ciudades desarrolladas del mundo. Hay gente que no le gusta ese discurso, pero es una realidad. Usted no puede impedir el crecimiento vertical de una ciudad, usted lo puede controlar, que sea sostenible, que es lo que estamos organizados, pero para eso se requiere de una redefinición de las competencias y de una fortaleza de la gerencia de ese territorio. Alcalde, vamos nuevamente a comerciales, regresaremos a la parte final de este encuentro extra con Roberto Salcedo, alcalde del Distrito Nacional. Entramos en la parte final de este encuentro extra con el alcalde de la capital, Roberto Salcedo. Acá le dicen que usted ya está un poquito cansado de la alcaldía. Al 16 serían 14 años. 14 años. Usted es lo más prolongado en funciones de Estado. Bueno, quizá ya por ahí legisladores. Pero Balaguer duró 12 corridos, usted va para 14. No es fácil. Pero también cuentan, y uno se lo va a decir como yo lo oigo. Bueno, Roberto dice que no se quisiera quedar ahí, pero bueno, si hay que hacerlo se queda, pero quizá le gustaría subir un escalón más como la vicepresidencia. Y lo mencionan, aquí no hay como aspiraciones vicepresidenciales, ni asambleas para escoger vicepresidente, pero usted siempre se lo menciona. Es que usted está haciendo una campaña soterrada como los cables a que hizo alusión. Miren, lo primero es que si usted hace un inventario al comportamiento iberoamericano, tendrá que convenir en lo siguiente. Son muchos los alcaldes a nivel de Iberoamérica y de ciudades norteamericanas que han ejercido funciones muy dilatadas, muy largas. Si usted se va a Europa ha ocurrido lo propio. Jacques Chirac fue 20 años alcalde de París. Alberto Ruiz Gallardón ya llevaba 8 años como alcalde en Madrid. Si usted se va a Cádiz, Teófila tiene muchísimos años. Johnny Araya en Costa Rica, antes de lanzarse a la candidatura presidencial, llevaba unos 22 años siendo alcalde. John Daly en Chicago
llevaba unos 18 años siendo alcalde de Chicago. Es decir, que las ciudades, cuando encuentran un ejecutivo que sintoniza un poco y desarrolla políticas que les son amigables y que les son beneficiosas, digamos que se establece un vínculo afectivo y de generación de confianza, y eso ocurre. O sea, no es extraño que aquí usted pueda ver, no solamente en el caso nuestro, en otros casos también, alcaldes que puedan permanecer muchos años al frente. Ahora, sobre la vicepresidencia de la República, mire, don Cristian, yo he sido muy enfático. Primero, lo saben en mi partido, que yo no he sido un hombre que ha andado con una aspiración debajo del brazo nunca, ni que me he desgastado aspirando a la alcaldía del Distrito Nacional y devorándome con los compañeros por una... No, ese no ha sido mi caso. Simple y llanamente el Partido de la Liberación Dominicana ha entendido que por el esfuerzo que hemos realizado a lo largo de estos años, nos hemos ganado el aprecio de los municipios de la ciudad de Santo Domingo y nos ha presentado como su candidato en el Distrito Nacional. Sobre la vicepresidencia de la República, eso es una aspiración que no se puede tener por una razón esencial. Usted lo decía. Nadie puede hacer campaña de que por una vicepresidencia. ¿Por qué? Porque el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que será el compañero Leonel Fernández, en su momento, dependiendo de la circunstancia y del perfil que él necesite en ese momento, escogerá. En el Partido de la Liberación Dominicana hay una gama de compañeros con sobradísimos talentos, con sobradísimas capacidades. Usted dice que Fernández será el candidato, pero acabamos de ver unas encuestas que dicen que su administración ha sido la de mayor corrupción. Cuando miden personajes de corrupción, dicen Félix, Leonel, Víctor. Hay otras encuestas que lo sitúan con mayor nivel de rechazo. ¿Usted cree que pueda recuperarse de esa situación a tan poco tiempo de las elecciones? Mire, y con otras aspiraciones internas y con la potencialidad de una reelección también montada. Mire, en la introducción de este programa, usted fue muy certero al hablar de todas estas encuestas, una más creíbles que otra, pero son encuestas que lo que buscan es ir generando todo un ajedrez político hacia futuro. Y bueno, un hombre que ha sido 3 veces presidente de la República, ejerciendo un liderazgo consolidado a nivel nacional y a nivel internacional como el presidente Leonel Fernández, obviamente que es la persona a la cual hay que ganarle. Y todos los cañones parece ser que están enfilados hacia pretender erosionar la imagen de Leonel Fernández. Sin embargo, todas esas encuestas que usted hace referencia lo dan en primer lugar. Un común, en primer lugar. Posiblemente sea el hombre que haya estado en estos últimos años sometido a la mayor nivel de mezquindad que se pueda cometer contra una persona. Sin embargo, la solidez de su liderazgo, su obra de gobierno que está ahí, a la vista de Dios y de todo el mundo, a nivel nacional, por todos los rincones del país, hay obras de Leonel Fernández. Entonces yo creo que esa obra, esa gran franja de jóvenes que tuvieron la oportunidad de agenciarse una preparación en universidades fuera de aquí y aquí en la República Dominicana, la cantidad de centros universitarios, la cantidad de centros tecnológicos que sembró a nivel nacional. Hoy hablan de un Leonel Fernández que usted lo verá en los próximos días cuando se redefinan estos roles, cómo ese pueblo se va a volcar en apoyo a Leonel Fernández. A pesar de toda esta campaña de descrédito, porque aquí de lo que se está tratando no es de hacer una campaña sobre la base de propuestas, sino sobre la base de la descalificación moral. Entonces lo que se ha querido con Leonel Fernández es descalificarlo moralmente. Pero usted solamente tiene que ver el peso de este hombre cuando va a un escenario internacional. Cómo los grandes personajes internacionales escuchan a Leonel Fernández. Lo que pasa es que aquí estamos en el debate político y usted sabe que de esto es una guerra y la guerra se expresa de diferentes vertientes. Alcalde, muchísimas gracias. ¿Cómo no usted? Como alcalde o como vicepresidente, bueno,
Nada, siempre será bienvenido a este espacio. Muchas gracias, muchas gracias. Como amigo Cristian. también, si no está en la... Sobre todo... O si la vuelta a la televisión o al cine. O como compañero de canal. Podría ser, podría ser. Qué bueno, qué bueno. Roberto Salcedo, alcalde de la capital, ha estado con nosotros. Gracias a él. A ustedes, y el próximo domingo estaremos de nuevo aquí en otro encuentro extra. Pásenla bien.